Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos. Vamos a estar meditando hoy en este precioso libro, Hebreos capítulo 10. Vamos a estar estudiando los versículos 1 al 14. Como todos ustedes saben, hoy es un día especial para la sociedad. Esta semana fue especial. La sociedad se vistió de colores, juegos de chocolate, roscas, conejos. Las iglesias prepararon una cruz, otros hicieron algo parecido al Vía Crucis. La mayoría en estas semanas hicieron sacrificios personales, algunos se privaron de comer carne diciendo que es pecado, y gran parte de la sociedad conmemora la muerte de Cristo, porque es la Pascua. Y si bien la Pascua es un término que utilizaron los judíos para celebrar la liberación de la esclavitud egipcia, que Dios realizó por medio del sacrificio de un cordero, los cristianos se apropian de esa palabra, Pascua, para celebrar la liberación de la esclavitud del pecado por medio de la obra hecha en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que estaba preparado para dar salvación a todo aquel que cree en Él. La Pascua del cristiano no se centra ni en conejos, ni en huevos de chocolate, ni en privaciones, ni siquiera en sacrificios personales. La Pascua del cristiano se trata de la obra de Cristo en favor nuestro. Se centra en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora, la pregunta que tenemos que responder es, ¿por qué es tan importante esto para nosotros? Y el pasaje que vamos a estar meditando hoy nos da una respuesta a esa pregunta. Y la respuesta sencilla que nos da el escritor de Hebreos es que el sacrificio de Cristo fue perfecto, ya que siendo obediente, justo y santo, cumplió de una forma perfecta, el sacrificio de Cristo, las demandas que requería estar en comunión con Dios. Y de esa forma otorgar una completa salvación. Y una respuesta más sencilla es esta. El sacrificio de Cristo, de una vez y para siempre, nos dio lo que ningún otro sacrificio podía dar, que es la eterna salvación. Esa es una respuesta sencilla. Y ahora, en el libro de Hebreos, el escritor presenta a Cristo como superior a todo. Y va a contrastar a Cristo con todo aquello que el pueblo judío podía poner su confianza. Va a contrastar a Jesús con Moisés, con los ángeles, con el sacerdocio levítico, etc. Y en el capítulo 10 es la conclusión de una larga enseñanza respecto a los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, contrastado con el sacrificio de Cristo, que obviamente el sacrificio de Cristo es superior en todo al sacrificio del antiguo pacto. Por eso, hermano, vamos a meditar en el capítulo 10, versículos del 1 al 14, para responder a esta pregunta. ¿Por qué es tan importante celebrar la obra de Cristo? ¿Por qué es tan importante celebrar el sacrificio de Cristo? Y nuestro pasaje lo vamos a dividir en tres grandes verdades y una conclusión. Las tres grandes verdades que vamos a estar meditando hoy es esta. La primera verdad, sacrificios que no podían salvar. La segunda verdad, Cristo, el sacrificio preparado. Y la tercera verdad, Cristo, el sacrificio perfecto y definitivo. Y después, en cuarto lugar, vamos a ver una pequeña conclusión. Así que vamos a leer los primeros 4 versículos de nuestro pasaje para poder ver sacrificios que no podían salvar. Y dice así la palabra del Señor. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no las formas mismas de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿no habría cesado de ofrecer, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado? Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toro y de machos cabríos quite los pecados. Lo que notamos en la lectura es que primeramente el escritor va a poner sobre la mesa la ineficacia de los sacrificios del antiguo pacto.
va a presentar en estos primeros cuatro versículos la ineficacia de los sacrificios del antiguo pacto, específicamente los sacrificios que se hacían en el día de la expiación, o como los judíos le dicen, el Yom Kippur. Y hermanos, este día era un día muy especial para el pueblo judío, porque como nación se reunían para pedir perdón a Dios por los pecados cometidos. El sacerdote hacía una ofrenda especial de un cordero preparado para esa fecha, un cordero sin mancha, perfecto, que moría por el pueblo. Con la sangre derramada de ese cordero, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo? Era un lugar del templo judío donde se manifestaba la gloria de Dios. Y si el sacrificio se hacía de una forma correcta, de acuerdo a lo que Dios demandaba, entonces Dios pasaba por alto los pecados del pueblo y el pueblo podía seguir disfrutando de la comunión y de las bendiciones de Dios hasta el próximo año. Pero el escritor de Hebreos nos presenta que había varios problemas con los sacrificios, con este sistema de sacrificio. Por lo que el escritor nos va a presentar algunas características, algunos problemas de ellos. El primer problema que nosotros podemos encontrar es que esos sacrificios eran solo una sombra y no las formas mismas de las cosas. ¿Qué es esto? Quiere decir que estos sacrificios que se hacían en el antiguo pacto solo eran un reflejo puro, era un reflejo pálido de algo mucho más grande. Por eso el escritor dice, y no las formas mismas de las cosas. Estos sacrificios del antiguo pacto no eran el objeto en sí, sino que reflejaban a un objeto mucho mayor. En segundo lugar, nos va a presentar otro problema, y el problema es categórico, lo va a decir de una forma muy sintetizada y muy dura, porque va a utilizar una palabra muy fuerte, va a utilizar nunca pueden, son dos palabras, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. Nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. No tiene esa palabra, es categórico. Nunca pueden. Y esa frase que dice hacer perfecto, no habla de la perfección en el sentido que nosotros la conocemos, a la perfección moral, sino más bien tiene la idea de que los sacrificios del antiguo pacto no podían satisfacer de forma completa. Esa es la idea. No podían satisfacer de forma completa las demandas que se requería para estar en comunión con Dios de forma permanente. Por eso el escritor, siempre noten que en el pasaje que vamos a leer siempre va a repetir sacrificio año tras año. Los sacerdotes hacían sacrificio año tras año. Era un continuo sacrificio. No podían satisfacer, esos sacrificios no podían satisfacer de forma completa las demandas que Dios requería para estar en comunión con Él de forma permanente. Y esto, hermanos, es clave para el desarrollo de la idea del escritor. Y lo va a reforzar, esa idea lo va a reforzar con el argumento que da en el verso 2. El verso 2 dice que, en definitiva, si esos sacrificios hubieran sido perfectos y suplen las demandas que Dios dispone, entonces ya no tendrían que hacer tanto sacrificio. Con un sacrificio que lo hagan de forma correcta, ya bastaba. Es más, como dato de color, Israel tenía muchos más sacrificios. El que nosotros estamos viendo es el sacrificio de la expiación, pero también tenía sacrificios por los pecados, sacrificios por la culpa. Tenían muchos más sacrificios. Y hermanos, todos estos sacrificios no podían otorgar una entrada perfecta y completa a la presencia de Dios. Ahora, el verso 3 nos da otro problema que va sumado a estos. Y es que el sistema sacrificial del antiguo pacto recordaba al pueblo sus pecados. Recordaba al pueblo sus pecados. Eran una sombra, no eran el objeto, eran un reflejo de algo más grande, no podían satisfacer las demandas de Dios y a su vez, año tras año, recordaban al pueblo sus pecados. Esto llevaba en sí un gran peso de culpa. Año tras año, el pueblo observaba cómo un cordero era sacrificado por sus pecados. Ese cordero moría en lugar del pueblo. Ese cordero sufría lo que debía sufrir el pueblo por pecar contra Dios.
lo que representaba, y ese sacrificio y todo ese ritual representaba una carga muy grande de culpa. Había culpa, había dolor por los pecados cometidos. Y además de eso, el escritor añade un problema más. Dice que era imposible. No solamente nunca pueden, sino que era imposible para estos sacrificios quitar el pecado. Lo que hacían estos sacrificios en sí eran cubrir por un tiempo determinado los pecados del pueblo. Solo podían taparlos por un tiempo y solo podían ser cubiertos de nuevo por otro sacrificio. El año siguiente debían hacer otro sacrificio para poder cubrir estos pecados. Por lo que el pueblo veía año tras año la muerte de un cordero que obraba como sustituto por sus pecados. Entonces era un sistema bastante pesado, era un sistema bastante lleno de culpa. Y la pregunta que nos podemos hacer todos es ¿por qué Dios permitió estas clases de sacrificio? ¿Por qué Dios permitió este sistema de sacrificios? Y estos versículos, hermanos, lo remarcan bien. Eran una sombra de algo mucho más grande. Eran una sombra de algo mucho más grande, que lo veremos en la verdad número 2. Pero antes, es bueno bajar a tierra lo que acabamos de meditar en esta primer verdad. ¿Cómo aplicamos esta verdad? Y de la misma forma, hermanos, que los sacrificios del antiguo pacto no podían quitar los pecados y establecer una relación permanente con Dios, ninguna acción buena que vos o yo hagamos en esta Semana Santa te va a dar el perdón de Dios. Ninguna acción, ninguna obra que hagas. El ser humano tiene esa tendencia a poner todas las cosas en la balanza, cosas buenas y cosas malas, y trata de que por cada cosa mala hacer dos cosas buenas como para compensarlo y estar tranquilo. Pero la balanza de Dios no pesa de la misma forma. No importa qué sacrificio hagas, no importa qué obra de caridad hagas, tus obras, tus buenas acciones no logran llenar el estándar que Dios requiere para que puedas estar en paz con Él. Es más, Romanos 3:23, casi todos lo conocemos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Esa palabra destituido es que no alcanzan por tus propios méritos llegar al estándar que la gloria de Dios requiere. Y esas son muy malas noticias. Esas son muy malas noticias para aquellos que están en este lugar y que no han conocido a Cristo como Salvador y Señor. Pero antes que te desesperes, te tengo que decir, no te desesperes, porque la Pascua no se trata de una mala noticia, sino que se trata de cómo Dios soluciona ese gran problema. Pero eso lo vamos a ver en la segunda verdad. Antes, quiero aplicar esta verdad también a los creyentes. ¿Se puede aplicar esta verdad a los creyentes? Y la verdad es que sí. Es aplicable a nosotros como iglesia, queridos hermanos. Aunque somos cristianos, todos reconocemos que luchamos con pecado. Y muchas veces pecamos, muchas veces caemos. Y lo triste es que nosotros muchas veces, en vez de ir a los pies de Cristo pidiendo perdón, queremos ocultar, queremos tapar esa culpa que nos invade con buenas acciones. Yo pequé, pero bueno, ahora me voy a poner las pilas, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a hacer un servicio cristiano, voy a visitar a una persona, voy a escuchar música cristiana. Tratamos de calmar con nuestra conciencia por medio de buenas acciones. Y te quiero decir algo, eso también es ineficaz. Eso no logra restablecer tu comunión con Dios. Ahora, capaz que vos me digas, bueno, yo no soy así, yo no soy un hipócrita, yo no quiero ocultar lo que soy por medio de buenas acciones. Yo soy lo que soy y Dios me tiene que amar de esta forma. Eso también está errado. Sí está bueno que seas sincero y honesto con vos, de que te consideres un pecador y que, bueno, soy así y tengo problemas con esto, pero déjame decirte algo, esa honestidad, esa sinceridad, sin arrepentimiento, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Honestidad y sinceridad sin arrepentimiento es totalmente inútil. Ser honesto y ser sincero no te lleva a tener comunión con Dios. Necesitas un cambio.
si es que Dios obró en tu vida. ¿Por qué, hermanos, esto? Porque la voluntad de Dios respecto a la salvación no era que nosotros fuéramos salvos por medio de sacrificios personales, sino por medio de un sacrificio que Dios preparó. Y eso me lleva a mi segunda verdad. Cristo, el sacrificio preparado. Versículos 5 al 10. Noten lo que dice. Versículo 5. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni ellos te has complacido, en los cuales se ofrecen según la ley, entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. El escritor dice, Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad, noten ese versículo, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido de una vez y para siempre. Es interesante este argumento del escritor. Noten que el versículo comienza diciendo, por lo cual. Como los sacrificios del antiguo pacto no podían salvar de forma perfecta, entonces el escritor presenta y entra en escena un diálogo entre Dios Padre y su Hijo. El escritor va a tomar el Salmo capítulo 40, versículos 7 al 9, Salmo 40, 7 al 9, como un argumento para demostrar que por la gracia de Dios, Cristo vino al mundo para solucionar el problema entre el hombre y Dios. ¿Se entiende? Por la gracia de Dios, Cristo vino al mundo para solucionar el problema entre los hombres y Dios. El escritor dice que Dios no quiso ni se complació de los sacrificios y ofrendas. Y cuando uno se pone a estudiar eso y ha leído el Antiguo Testamento, hay una pregunta que nos sale a cada uno de nosotros y es esta: ¿por qué ese desagrado? Si Dios fue el que puso ese sistema en el Antiguo Pacto para que el pueblo de Israel pueda tener comunión con Él. Y hermanos, el desagrado no viene solamente porque no podía salvar o porque en cierta forma el plan de Dios para la salvación no era ese sacrificio, sino el sacrificio de Cristo. Porque como vimos anteriormente, esos sacrificios eran una sombra de algo mucho mejor. Pero también tenemos que agregar que el pueblo de Israel muchas veces utilizaba estos sacrificios como vía para seguir pecando. Isaías, Jeremías nos muestran esto. Muchas veces el pueblo de Israel utilizaba los sacrificios como decir, bueno, presento el sacrificio, estoy bien con Dios, voy a seguir mi vida. Y utilizaban el templo como si fuera una especie de amuleto. Y esto, hermanos, agravaba mucho más la ineficacia de estos sacrificios. Y hermanos, hoy no estamos exentos de esto. ¿Por qué? Porque hoy en día pedir perdón a Dios es moneda corriente. Total, Dios es amor. Y es triste observar eso, porque esa clase de perdón, esa clase de pedir perdón, tampoco restaura mi relación con Dios. Pero acá viene algo hermoso. Acá es donde cambia toda la historia. Y dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Esto es hermoso porque dentro de esta verdad encontramos que es Dios el que toma la iniciativa para salvar a un pueblo para Él. Según este pasaje, ¿quién es el que está hablando? La respuesta es Cristo. Cristo le está diciendo al Padre, como no te has agradado de estos sacrificios, me has preparado un cuerpo. Es Cristo el que está hablando. Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que toma la acción para salvarnos, queridos hermanos. Porque ningún esfuerzo humano podía lograrlo. Esto, ¿saben cómo se llama? Gracia de Dios. Esto es gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido a una persona que merecía totalmente lo contrario. Eso es gracia.
Efesios capítulo 2, versículos 3 al 5 dice, entre los cuales también todos nosotros en otros tiempos vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestro pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Los sacrificios del antiguo pacto mostraban la gravedad del ser humano. El ser humano debe morir por ser pecador. Por eso la muerte de los animales. Un animal moría por el pueblo. Pero Dios tenía preparado un mejor sacrificio, Cristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hermanos, esto es hermoso porque Dios no deja al ser humano tirado a su propio destino, porque el destino del hombre es la muerte, es la eterna separación de Dios por su pecado, sino que Dios le otorga un camino de salvación. Y ese camino es su propio Hijo, su Hijo Jesucristo. Y ahora, el escritor no termina ahí, sino que no demuestra solamente la iniciativa de Dios, sino que también va a mostrar la sumisión obediente de Cristo a su Padre. El versículo 7 de Hebreos 10 dice, entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y hermanos, Jesucristo mismo dijo que su comida era hacer la voluntad del que me envió, dice Juan. Y el Padre estaba complacido en él. Y el Padre le amaba porque él ponía su vida por los pecadores. Cristo obedeció al Padre en su vida perfecta y santa, pero también obedeció al Padre en su muerte. Y según este pasaje, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y es esta, es el plan eterno de salvación. Esa es la voluntad de Dios, el plan eterno de salvación por medio del sacrificio de Cristo. Era la voluntad de Dios que Cristo venga y se ofrezca de forma voluntaria, santa y obediente como el sacrificio perfecto para quitar el pecado de su pueblo. Cristo vino a hacer lo que los antiguos sacrificios no podían lograr. ¿Y qué no podían lograr? Quitar el pecado y salvar de forma permanente a un pueblo para Dios. Eso sí, Cristo lo pudo hacer. El sacrificio de Cristo no solo es infinitamente más perfecto que el antiguo pacto, sino que invalida el antiguo. Eso es lo que dice el pasaje. Invalida el antiguo para establecer un nuevo pacto. El cumplimiento, hermanos, de la voluntad de Dios por Cristo ha reemplazado ahora el uso de los sacrificios de animales. Hermanos, lo que celebramos hoy, lo que nosotros celebramos todos los domingos, es el nuevo pacto que se inaugura en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El antiguo pacto mostraba el pecado, mostraba la paga del pecado, pero no podía quitarlo, no podía dar un corazón nuevo, no podía dar una comunión permanente con Dios. Pero Cristo vino para dejar sin validez el antiguo y establecer un nuevo pacto, un nuevo corazón, libre de la esclavitud del pecado, permitiéndonos tener comunión íntima con el Padre. Eso es hermoso. No son mis esfuerzos, no son mis sacrificios, sino que es la gracia de Dios por medio del sacrificio obediente de Jesús, lo que me salva. Y esto tiene un resultado para nosotros. El resultado de la obra del Padre mediante el sacrificio de Cristo es la salvación y santificación de un pueblo para Él. Y eso es lo que explica el versículo 10. Dice, por esta voluntad, ¿cuál es la voluntad? La voluntad del Padre. Esa voluntad de separar un pueblo, de salvar un pueblo mediante el sacrificio perfecto de Cristo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, ofrecida de una vez y para siempre. Y es precioso este versículo, porque primero muestra la gracia de Dios, que fue por la voluntad de Dios que ofreció a su Hijo como el sacrificio perfecto, que nosotros hemos sido santificados de una forma permanente. Esa es la idea del texto.
El fruto de esa voluntad, el fruto de ese sacrificio, de esa gracia, de ese amor, de esa misericordia para con nosotros, es nuestra salvación y nuestra santificación. John MacArthur en su comentario dice respecto a este versículo esto, es hermoso lo que explica, dice, un acto en un momento aportó la santificación permanente para todo aquel que ponga su confianza en Jesucristo. MacArthur dice, en la cruz Él nos santificó, nos apartó hacia Él y nos hizo santo y de estima para siempre para Él y para el Padre. Eso, hermanos, es lo que hace asombroso el sacrificio de Cristo. Por eso celebramos la obra de Dios en Cristo. Y hermanos, no podemos dejar esta verdad como algo teórico, necesitamos aplicarlo a nuestra vida. Para aquellos que todavía no tienen un encuentro personal con Cristo, quiero decirte que en el primer punto te di muy malas noticias, muy malas noticias. No son tus obras las que te pueden salvar, las que te otorgan la entrada a la presencia de Dios, sino que es la obra que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús es el regalo que Dios te dio a vos y a mí sin que nosotros lo mereciéramos. Es más, ¿qué es lo que merecemos nosotros? El castigo eterno, merecemos el infierno. Pero Dios, en su amor y gracia, nos abre un camino para acercarnos a Él por medio de Cristo. Cristo es el que pagó la deuda. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por lo que te tengo que pedir que dejes de luchar con tus pecados tratando de hacer cosas buenas. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, porque el pecado te separa de Cristo. El pecado te separa de Dios, te aleja de Dios, te aleja del propósito por el cual Dios te salvó, Dios te creó. Tienes que arrepentirte y confiar en la obra de Cristo. Tienes que tener fe en Cristo. ¿Y qué es esto de fe? Fe no es otra cosa que depositar tu confianza en que Cristo hizo toda la obra que necesitas para ser salvo y vivir reconociendo esa realidad, que Dios te salvó y te apartó para su propósito. Por otro lado, hermanos, debemos volver a meditar en estas verdades. En estas verdades que, escucha esto, Dios organizó todo para salvarte. Dios creó todas las cosas con el propósito de salvarte, de mostrar su amor y su gracia a vos y a mí. No somos buenos, no somos perfectos, somos pecadores, pero Dios decidió salvarnos igual. Dios decidió salvarnos. Ahora, la pregunta que me hago cuando pienso en esto es esto. ¿Por qué yo sigo tratando de ocultar mis pecados con buenas acciones si Cristo ya me hizo libre? ¿Por qué sigues tapando tu pecado con acciones si Cristo te ha salvado para siempre? Esa es la suficiencia de la obra de Cristo. Hermanos, somos propensos a olvidarnos de la gracia de Dios y es un buen consejo que meditemos en estas verdades todos los días para no olvidarnos de que no son nuestros esfuerzos, no son nuestros sacrificios los que nos salvan, sino que es Cristo. Y por medio de la obra de Cristo hemos sido santificados. Nuestra santificación es el fruto de la obra de Dios en nosotros. Es el reflejo de que fuimos salvados por Dios. Si hemos depositado nuestra fe en Cristo, entonces nuestra salvación es permanente y hemos sido apartados de forma permanente para Dios porque Cristo es el sacrificio perfecto y definitivo. Eso me lleva a la tercera verdad. Cristo, el sacrificio perfecto y definitivo. Versículos 11 al 14. Dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, o sea, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando que de ahí en adelante, hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. ¿Notan la comparación que hay en ese pasaje? Hay una comparación. Están los sacerdotes de pie y Cristo sentado a la diestra de Dios. Los sacerdotes de pie, Cristo sentado.
Otra comparación, los sacrificios eran día tras día, año tras año. El sacrificio de Cristo, ¿cuánto fue? Una vez y para siempre. Los sacrificios del antiguo pacto no podían quitar los pecados. El sacrificio de Cristo ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Y si bien ya hemos hablado sobre lo que el escritor expone en el versículo 11, vamos a meditar un poco en estos versículos 12 al 14. El versículo 12 dice que después del sacrificio de Cristo, Cristo se sentó a la diestra de Dios. Y eso es interesante, hermanos, porque hermanos, sin la resurrección de Cristo, su muerte habría sido una más. Solo hubiera sido un buen ejemplo de entrega. La obra de Cristo, hermanos, no termina en la cruz, sino que se levantó al tercer día. Por eso hoy es el domingo de resurrección. Es como se celebra. Y esto, hermanos, que Cristo se haya sentado a la diestra de Dios, nos habla de muchas cosas. Nos habla de poder, nos habla de señorío, pero también nos habla, y que es la intención del texto, es que su obra de salvación quedó completa. Mientras los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban de pie todos los días haciendo sacrificios, que no podían quitar los pecados, Jesús hizo una sola vez y se sentó. Y se sentó, porque la obra siga consumada. Es lo que vimos nosotros el día viernes. Consumado es. La idea es, se completó la obra de salvación. Ahora hay un camino permanente que nos lleva a Dios. Y nuestra salvación, hermanos, no queda ahí, sino que tiene una esperanza futura. ¿Qué esperamos? La venida de nuestro Señor Jesucristo, donde la salvación será consumada, donde todos los enemigos de Dios serán destruidos y el pueblo de Dios, aquellos que creyeron en Cristo, serán vestidos de ropas santas y disfrutarán de la comunión con Dios por toda la eternidad sin tener que lidiar con el pecado que tanto mal nos hace hoy. Por eso celebramos la obra de Cristo. Esa es nuestra Pascua, Cristo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y de nuevo, hermanos, esa palabra perfecto nos explica que por el sacrificio de Cristo nosotros ahora no tenemos más condenación. Ya no somos condenados por Dios, sino que la obra de Cristo logra que nosotros podamos ser salvos y apartados por Dios para siempre. La obra de Cristo nos salva y nos aparta para siempre. Es una obra completa. Todo aquel que cree en Cristo es declarado justo y santo delante de Dios. Pero hermanos, también debemos recordar que mientras estemos en este mundo, vamos a seguir batallando con nuestros pecados. Mientras vivamos en este mundo, debemos crecer y reflejar esa santidad que ya tenemos ante la presencia de Dios. Por eso el versículo termina diciendo a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. O, en otra versión, a los que están siendo santificados. Es una obra que sigue. Hermanos, ¿qué podemos sacar nosotros aquí? Que tenemos una seguridad. Tenemos seguridad de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que la salvación pertenece a nuestro Dios, que nada ni nadie nos puede separar del amor del Padre. Y esa verdad se va a manifestar en nuestros corazones en santidad, en nuestro amor por Dios, en nuestra obediencia a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Por eso, hermanos, esta verdad la podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana nosotros batallamos en nuestra mente? Y perdemos esa seguridad de salvación. A veces cometemos un pecado y nos sentimos mal, nos sentimos tristes y hasta dudamos de nuestra salvación. Casi todos nosotros hemos pasado por ese tiempo en donde dudamos de nuestra salvación. Hermano, cuando pases por ese momento de duda, abraza esta verdad. El sacrificio de Cristo nos ha hecho perfectos para siempre. Somos justos, somos santos delante de Dios. Si pusiste tu confianza en Cristo de todo corazón, entonces ya eres de Él y nadie te va a quitar de su mano. Hermano, ¿has caído en pecado? ¿Tienes culpa? El sacrificio de Cristo es suficiente. Ven a Cristo arrepentido y confía en Él.
El cristiano no tiene su fe fundada solamente en la obra pasada de Cristo, sino que tiene su esperanza puesta en la obra que ha de ser consumada cuando Cristo regrese como Rey y Señor que es. Por lo que, hermanos, la obra que nosotros podamos hacer hoy va a demostrar en dónde tenemos puesta nuestra confianza, si en la obra de Cristo o en nuestros deseos personales. Por eso, hermanos, en la verdad anterior hacíamos mención de que por el sacrificio perfecto de Cristo fuimos santificados, fuimos apartados para Dios, y esto, hermanos, se tiene que reflejar en nuestro carácter, en nuestros anhelos, en el deseo de agradar a Dios por su misericordia. Tiene que haber una diferencia entre nosotros y el mundo. Nuestra vida, nuestro matrimonio, la iglesia, nuestro trabajo, tienen que demostrar que estamos apartados. Ellos tienen que ver que nosotros estamos apartados para Dios, que hemos sido salvados por la gracia. La vida cristiana, y voy a decir una frase que es muy cliché hoy, la vida cristiana no se trata de una vida santa, no se trata de una semana santa, se trata de una vida santa. No se trata de una semana, se trata de una vida. Por lo que, hermanos, una fecha tan especial como esta nos tiene que llevar a revisar muchos aspectos de nuestra vida. Examinar si nuestra fe en Cristo va creciendo o se va debilitando. Examinar si nuestra vida refleja la gracia y el amor de Dios. Si estamos creciendo en santidad. Recuerden esto, queridos hermanos, las obras no salvan, solo la fe en Cristo salva. Pero las obras que hagamos sí ponen en evidencia si confiamos en Cristo o no, reflejan dónde tenemos depositada nuestra fe. En este mismo capítulo, en los versículos 19 al 25, casi al final, el escritor va a decir algo que tiene mucha lógica a lo que estamos hablando. Noten el versículo 19 del pasaje. Dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos, dice, directamente a la presencia de Dios con corazones sinceros y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. Hermosa la teología que tiene. Noten cómo lo aplica. ¿Cómo lo aplica según versículo 23? Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿De qué otra manera podemos aplicarla? Versículo 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Otra forma de aplicar, versículo 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que, otra aplicación, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Para concluir, la Pascua, hermanos, es una celebración donde se exponen grandes verdades. La primera verdad es que ningún sacrificio humano puede satisfacer a un Dios santo y justo. La segunda verdad, Dios tomó la iniciativa de salvar a un pueblo para Él, y lo hizo por medio de la muerte y resurrección de Cristo. La tercera verdad es que ese sacrificio logró lo que ningún otro sacrificio podía hacer: salvar para siempre a todos aquellos que van a Él en arrepentimiento y fe. Porque los sacrificios del antiguo pacto apuntaban al perfecto sacrificio, que es Cristo. Por lo que si todavía no has conocido a Cristo como único y suficiente Salvador, ven a Cristo. Cree en la obra de Cristo. Apropiate de la obra de Cristo. Porque solo Cristo salva. Y querida iglesia, recuerden esto. La obra de Cristo nos dio lo que nada ni nadie podía darnos: eterna salvación. Hermanos, nos ponemos de pie para orar.